Bueno, muy buenas noches para todos. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este primer encuentro sincrónico de nuestro curso de diseño y construcción de recursos educativos digitales. Primero que todo, me presento para los que no me conocen porque veo bastantes nombres conocidos. Mi nombre es Eduardo Méndez Bonilla. Soy administrador de empresas, tengo un posgrado en docencia universitaria, diplomado en TIC, nuevas tecnologías, formador de formadores, profesor de educación superior hace 25 años, de los cuales los últimos 17 o 18 años he sido profesor e instructor virtual. He trabajado con 5 instituciones de educación superior de índole nacional. He sido instructor SENA, he trabajado con la ESAP, capacitando profesores. Y bueno, y en este momento la universidad me da la oportunidad de acompañarlos en este proceso de aprendizaje. La noche de hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por todo nuestro curso, por la plataforma. Vamos a hablar de algunos aspectos generales y después vamos a ir directamente a revisar nuestro entregable número 1. Les agradezco mientras les esté compartiendo pantalla no escribirme al chat, mantener los micrófonos cerrados y más adelante pues dar espacio para algunas preguntas si pues apareciera alguna inquietud al respecto. Entonces ya les comparto pantalla, regálenme un segundo por favor. Bueno, ahí les estoy compartiendo pantalla. Los que ya me conocen, han tenido algún otro curso conmigo antes, saben que esta imagen es la imagen favorita mía y que empezando mis encuentros sincrónicos me gusta mostrarla y leer esta frase: cada persona que ves está luchando una batalla de la que tú no sabes nada. Sea amable siempre. Sigo insistiendo y seguiré insistiendo en la empatía, que cada día se pierde más y que es muy importante que la rescatemos como seres humanos. Y esta otra imagen con una frase de Sócrates que dice: solo es sabio quien sabe que no sabe, no quien se engaña creyendo saber e ignora incluso su propia ignorancia. Bueno, es clave y ese de conocimiento de todos, sobre todo de nosotros los profesores, que la ignorancia es algo que nos acompaña. Entre más aprendemos, más nos hace falta por aprender. Y que aprendemos más enseñando que en cualquier otro momento. Entonces, es un constante aprendizaje en nuestra profesión y en nuestra vida en general. Bueno, ya entrando a nuestro curso, recordarles que este es un curso de 77 días que le dimos inicio el pasado lunes 7 de abril y que por agenda de avance de aprendizaje, el día 77, si la memoria no me falla, será por allá el 22 de junio. Espero que ustedes estén viendo mi fondo de pantalla, además de estar viendo mi escritorio. El fondo de pantalla que tengo como imagen es de nuestro próximo evento institucional de Sala de Experiencias Digitales TED 2025, la primera versión para este año, que será el próximo mes de mayo, en los días 14 y 15. Aprovecho la oportunidad para invitarlos al evento, no solamente como asistentes, sino como expositores. Ustedes ya han creado productos digitales de impacto y es importante tener en cuenta que este es un espacio, un evento para hacer visibles esos productos digitales que han creado con buscando la implementación de las TIC en su quehacer diario. Es un evento 100% virtual, es un evento 100% gratuito.
Es un evento que les genera a los expositores un certificado de participación como expositor. Además de ello, sus productos digitales quedarán alojados en el repositorio de la universidad. Ustedes ya claramente saben que es un repositorio. Y cada año realizamos un libro de memorias, que pues se demora siempre algo en salir porque pues después de que terminamos los dos eventos tenemos que unificar toda la información y unificar todos los productos, pero hacemos un libro de memorias de los dos eventos del año que también queda alojado en la biblioteca de la universidad y que es digital, en la biblioteca virtual de la universidad. Entonces, los animo a que se decidan, y los que deseen más información pues ya tienen mi contacto para que se comuniquen conmigo. Con gusto yo les doy una información más concreta y yo los estaría acompañando en todo ese proceso de organización de la presentación que tienen que hacer el 14 o el 15 y en la estructuración de la información como tal para la participación en el evento. Entonces, ojalá nos acompañaran. Bueno, ya hablando de nuestro curso, me voy a remitir al día 1 para recordarles que en el día 1 pues hay información que es importante que ustedes tengan en cuenta y que es pues fundamental conocerla. Cómo es el resultado de aprendizaje, elabora recursos educativos digitales en diferentes áreas del conocimiento que fortalezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Desde las tres dimensiones del saber ser y el hacer, del saber asocia necesidades del proceso de enseñanza con el diseño y construcción de recursos educativos digitales. Red. Desde el ser justifica la implementación de estándares en el diseño y la construcción de recursos educativos digitales. Red. Y desde el hacer produce recursos educativos digitales red, incorporándolos al proceso de enseñanza y aprendizaje. Hay una información general que pues, no vamos a entrar en detalle, pero esperaría que ustedes la revisen, como es la información general del curso, con el número de crédito, las horas de trabajo, la duración y las horas, el total de horas de trabajo en el curso. La justificación, los problemas que aborda el curso, temas a trabajar, a qué resultado de aprendizaje del programa le aporta el curso, palabras claves y el resumen de las entregas, que ese sí lo vamos a estar trabajando pues constantemente durante el desarrollo de nuestro curso. En ese primer día pues recordarles que yo les envío una bienvenida, estaba con copia al correo institucional. También recordarles que es importante manejar nuestros correos institucionales. Además de ello, ingresar a los encuentros sincrónicos desde el correo institucional, desde la cuenta institucional. Esto con el fin de no tener que pedir autorización para el ingreso a los encuentros sincrónicos. Y además, estar constantemente revisando ese correo, porque allí pues llega mucha información, tanto de los cursos como de la universidad en general. Aquí les tengo una información del cronograma, ¿cierto? Con la duración y los resúmenes de las entregas y un cronograma de actividades sincrónicos, como yo siempre digo, es susceptible de cambio. ¿Por qué? Pues porque a veces sucede que se cruzan dos sesiones en línea, que se presenta alguna dificultad, entonces hay que mover algún encuentro sincrónico, adelantarlo o posponerlo. Entonces es importante que tengamos en cuenta que en la medida de las posibilidades vamos a estar cumpliendo con ese cronograma de actividades sincrónicos. En el día 2 también les envié alguna información. Esta información pues también es importante que la tengan en cuenta, como es un resumen del primer entregable. Es una información muy básica del mismo.
en la cual les hablo pues de el día de inicio y día de finalización, cómo se llama el primer entregable y cuál es la fecha máxima de envío de este entregable. Les envío este anuncio o esta nota, va con copia al correo institucional, pero recuerden que no todo lo que publicamos en el tablero de anotaciones va con copia al correo institucional. Algunas cosas, las más relevantes, las otras es importante que las revisemos dentro de la plataforma como tal. Les envié también otra anotación hablando de los derechos de autor. Es importante que los tengamos en cuenta. Recuerden que nosotros trabajamos una herramienta antiplagio y pasamos por esa herramienta antiplagio sus documentos. Es importante que ustedes lo tengan en cuenta. La similitud no debe pasar de determinados estándares, de determinados porcentajes. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Es importante parafrasear y es importante, si utilizamos textos de algún otro autor, citar y referenciar de manera correcta. Recuerden que inicialmente hablamos de similitud, ya después vamos a hablar de copia o plagio. Entonces, cuando hablamos de similitud, pues es obviamente esa igualdad que hay entre dos textos, entre dos documentos, y es importante pues hacer ajustes a los mismos. Entonces, para evitar esto, pues es importante parafrasear, redactar o en algún momento citar y referenciar correctamente. También el comunicado del formato novedades, en el cual pues les envío dos documentos. Uno es ese comunicado de estudiantes que ustedes ya conocen, el cual pues les muestra todo el rol que tienen ustedes como estudiantes dentro de CBUDES, y el formato de novedades, el cual pues nos puede servir en algún momento si necesitamos algún tipo de aplazamiento, de cancelación o de apertura de alguna actividad para un envío extemporáneo. Pues hay que tener en cuenta estos formatos. Y la invitación a este primer encuentro, que como ustedes, la mayoría de ustedes lo saben, lo conocen, también lo envío con copia al correo institucional, reiterando que es importante, por favor, que entremos desde las cuentas institucionales. Y muy importante que independientemente que entremos de la cuenta institucional o de otra cuenta, cuando entramos de otra cuenta, pues hay que pedir autorización. Entonces toca aceptarles el ingreso, y cuando sea así, yo les agradezco normalmente que ingresemos antes de iniciar el encuentro para evitar la distracción. Y lo otro, que ingresemos con nombres y apellidos completos, ¿sí? Sin seudónimos. ¿Para qué? Pues para saber a ciencia cierta exactamente quiénes están participando en nuestro encuentro como tal. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar en materia y vamos a revisar nuestro primer entregable. Como ya es de conocimiento de ustedes, pues tenemos una línea de tiempo que manejamos en la mayoría de los cursos, del día 1 al día 77. Recordarles que del día 1 al día 66 está el desarrollo de los dos entregables, el momento evaluativo de proceso y el momento evaluativo de producto. Del 67 al 74 está la realimentación del curso y socialización de resultados, y el 75 al 77 pues el registro de calificación y cierre del curso como tal. Ya hablando de nuestro entregable número 1, el momento evaluativo de proceso tiene un valor del 40% de la nota final del curso y una duración de 28 días. Eso quiere decir que la fecha máxima de entrega, si la memoria no me falla y no estoy equivocado, es el 4 de mayo, y aquí está el domingo 4 de mayo. Esa es la fecha máxima. Recordemos que es muy importante que cumplamos con las fechas de entrega, ya que nosotros como profesores también tenemos unas fechas establecidas para calificar y se nos cierra la plataforma de calificaciones. Entonces después vamos a tener inconvenientes, tendremos que pedir autorizaciones, presentar excusas, bueno, entre otras cosas. Ese primer entregable se llama diseño de red bajo un modelo de diseño instruccional. Aquí hay varias cosas que es importante tener en cuenta. Primero,
Como les dije, pues vi algunos nombres conocidos y me alegra mucho volver a tener la oportunidad de acompañarlos. Y muchos de ustedes estuvieron conmigo en... Profe, disculpe, Señora, perdone, ¿cómo es que se llama el primer entregable? diseño de red bajo un modelo de diseño instruccional. ¿Por qué? No era para escribirlo, tenerlo aquí en cuenta. No, pero yo les agradezco que por favor para ese tipo de cosas no interrumpamos el, la, el desarrollo de nuestro encuentro, porque ustedes eso pues lo tienen también en sus plataformas y lo pueden consultar directamente en sus plataformas. Ese tipo de información ustedes la tienen como consultarla, ¿vale? Les agradezco mucho. Bueno, profe, disculpe. Bueno, entonces como les decía, varios de ustedes estuvieron, o yo estuve acompañándolos en el curso de recursos educativos digitales y ahí pues trabajamos todo lo que fue el concepto de recurso educativo digital desde la consulta de las definiciones o de la definición, ¿cierto? Y trabajamos también algunas comparaciones, digámoslo así, algún cuadro comparativo entre red, OVA y EVA, que es muy importante pues tener claras las diferencias y tener claro los aspectos, los elementos y las características de cada uno para evitar tener confusiones al respecto. Vamos entonces a mirar, este es un entregable que tiene 8 pasos. El primer paso, como siempre, pues nos sugiere revisar el sílabus. Recuerden que el sílabus es el documento principal, el documento magno de cada curso en el cual pues vamos a encontrar toda la información del curso, desde el nombre, los niveles, los componentes, la intensidad horaria, bueno, la justificación, las competencias previas, los temas a trabajar, bueno, en general todo. Aquí hay un cronograma y evaluaciones de acuerdo al tiempo en semanas, ¿cierto? Más no un tiempo de calendario como tal, ¿cierto? Y nos establece la semana de realimentación, que sería para el primer entregable la quinta semana, teniendo en cuenta que ese primer entregable es de 4 semanas. Y para el segundo entregable, pues del 5 al 11, aquí nos dice que la realimentación es la misma semana 11, pero pues tendremos también que tener en cuenta que se necesita tener en cuenta que aquí hablamos de semanas hasta la finalización de nuestro curso, ¿cierto? Y en realidad, pues este entregable es de la semana 5 como a la 9, en ese orden de ideas, pero aquí en el sílabus pues lo toman hasta la finalización del curso. Y ya al final del sílabus pues nos muestra el resumen de los productos digitales que tenemos para consultar, por tema, por descripción, el tipo de recurso o el tipo de producto y los datos de identificación con el enlace de acceso para que podamos pues entrar y consultarlos de manera sencilla y que podamos pues apoyarnos en ellos para la creación de nuestros entregables, tanto el 1 como el 2. Nos dice, explore diferentes repositorios en búsqueda de recursos educativos digitales aplicables a su área de desempeño en general o una temática específica y que puedan ser útiles en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este ejercicio creo yo que ustedes ya lo hicieron. Los que tuvieron conmigo recursos educativos digitales saben que hicimos ese ejercicio buscando repositorios e identificando recursos educativos digitales. Los que no estuvieron conmigo en ese curso, pues también me imagino que con el profesor respectivo lo hicieron, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta que todos los recursos educativos digitales los vamos a encontrar en repositorios, ¿cierto? Y hay que tener claro qué es un repositorio.
Entonces, en ese orden de ideas, los invito a que refresquen toda esa información sobre la definición de red, la definición de repositorio, y bueno, y toda esta información que es importante para el desarrollo de este primer entregable como tal. Dice, seleccione un recurso educativo digital y elabore una presentación con sus principales características tecnológicas, pedagógicas y estándares. Entre los estándares está el empaquetamiento, el licenciamiento, la navegabilidad, la usabilidad, la plataforma de trabajo, bueno, el acceso, bueno, entre otros. Yo tengo por ahí, ahorita no lo abrí, no me acordé de abrirlo, pero se los compartiré con la grabación de este encuentro, un mapa conceptual con los estándares de creación de un recurso educativo digital, que son 8. Entonces, les compartiré ese mapa para que ustedes pues lo tengan presente y lo puedan consultar y tengan pues un poco más de claridad al respecto. Hablando de eso, pues yo tengo aquí algunos enlaces de repositorios, empezando con el de Conéctate de la Universidad de los Andes, donde me muestra otros repositorios de recursos educativos abiertos, entre ellos el del Banco Interamericano de Desarrollo, el del consorcio conformado por las universidades del Reino Unido, Yorun, Merlot, el del Instituto de Tecnología de Massachusetts, bueno, entre otros, y el de Temoa, que es muy, muy utilizado. Como siempre hago la recomendación, hay que tener cuidado acá y leer muy bien, porque aquí nos habla de recursos, repositorio de recursos educativos abiertos. A continuación podrá acceder a diversos repositorios de REDA, con descripciones asociadas, áreas temáticas, tipos de recursos que aloja y sus guías de uso. Pero ojo, aquí me habla de otros recursos, pero si leemos, dice, los siguientes sitios ofrecen videos que apoyan los procesos educativos en diferentes niveles. Algunos ofrecen herramientas asociadas o materiales complementarios. ¿Qué quiere decir eso? Que esto es complemento de los recursos educativos digitales. Recuerden que, por ejemplo, lo que son los videos, lo que son las presentaciones, lo que son los productos digitales desarrollados en Canva, en Geniali, a ver, otra herramienta que utilicemos mucho en Canva, en Geniali, bueno, entre otras, son objetos virtuales de aprendizaje. Y los productos digitales desarrollados en Classroom, en Blackboard, en Claroline, son entornos virtuales de aprendizaje. Entonces, todo eso es importante tenerlo muy claro y muy en cuenta. También está el repositorio del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Si entramos aquí, nos dice recursos educativos y pues nos muestra varias categorías, llamémoslo así. Entre ellas nos muestra Procomún y Banco Multimedia, que es donde se alojan los recursos educativos digitales abiertos. Y nos habla de Excel Learning, que digamos lo que es una de las herramientas más conocidas para la creación y el desarrollo de recursos educativos digitales. También está Colombia Aprende. Colombia Aprende, pues también lo tengo aquí abierto. Colombia Aprende es una plataforma educativa donde muestra distintos productos educativos, productos digitales, y entre ellos hay unos espacios o un repositorio en el cual nos muestra recursos educativos digitales como contenidos para aprender. Entonces, si yo voy a contenidos para aprender, aquí me va a mostrar unos productos digitales por área, pero también por temática, ¿cierto? Y al abrir una de ellas, abramos a ver si está disponible. Algunos a veces no están disponibles. Me muestra que es descargable, entonces cumple con una característica de los recursos educativos digitales. Me dice ver contenido, entonces si yo le digo ver contenido, él me abre y me muestra una estructura que primero que todo está desarrollada en una temática específica, cómo afectan las actividades del ser humano a los ecosistemas.
y me muestra una estructura con una guía, una introducción, unos objetivos, un desarrollo con unas actividades, un resumen de contenido temático, ¿cierto? Un área y unas actividades imprimibles. Otro de los ejemplos es la librería Catedu. Catedu también tiene espacio de recursos educativos, si ustedes lo ven acá, ¿cierto? Voy directamente a la librería y ahí puedo entrar y revisar pues contenidos que tengan las características y cumplan con los estándares de un recurso educativo digital. Y por último, pues tenemos a Procomún. Procomún, digamos que es uno de los repositorios más conocidos y más populares dentro de del ámbito educativo a nivel del habla hispana. Y aquí pues podemos buscar distintos productos digitales. Aquí me dice búsqueda multimedia y aquí me dice búsqueda de recursos. Si yo, por ejemplo, le digo TIC y le digo buscar, él me va a mostrar algunos productos digitales que están desarrollados dentro de algunas herramientas para crear los recursos educativos digitales y que están alojados dentro de este repositorio, ¿cierto? Entonces voy a escoger, por ejemplo, este que es un recurso educativo digital desarrollado en Excel Learning, ¿sí? El cual me habla de las TIC y su uso en la educación superior. Entonces aquí voy mirando qué son las TIC. ¿Sí? Y aquí me sigue mostrando pues más información al respecto. Entonces es escoger un recurso educativo digital dentro de un repositorio y hacer el análisis que nos pide en el paso 1. Elaborar una presentación con sus principales características tecnológicas, pedagógicas y estándares. Como les digo, mañana les enviaré el mapa conceptual con los 8 estándares que debe cumplir un producto digital para hacer recurso educativo digital. En el paso 2 me dice revise los recursos educativos y fuentes de consulta relacionados en el sílabo y apropiese de conceptos relacionados con diseño y construcción de red, diseño instruccional, estándares de diseño de red, fundamentales para el desarrollo de las actividades del curso. Entonces, como les decía, hablando de los estándares de diseño de red, son 8, entonces hay que tenerlos presentes. El diseño instruccional, pues hablando de ello también ustedes han trabajado ya modelos de diseño instruccional, ¿verdad? Pero pues cabe recordar un poco todo lo que tiene que ver con el diseño instruccional. ¿Qué es el diseño? ¿Cuáles son los modelos de diseño instruccional? Entonces hay varios modelos, entre ellos pues el más utilizado es el ADI, pero está también el GAMNE, el Yeroken, el Dick y Carey, ¿sí? El ADI que fue el que les acabé de nombrar, que digámoslo así que es como el que más se usa, y el modelo Azure, que son los principales, llamémoslo así, para hacer diseño instruccional, para crear dentro de estos modelos un diseño instruccional. Y aquí pues también nos habla de diseño instruccional, el arte de la arquitectura del e-learning, y nos habla un poco de cómo debe ser más o menos esa estructura cuando usted hace un diseño instruccional pensando en un contenido temático para la virtualidad, ¿cierto? Entonces, pues también aquí nos habla algo al respecto. Estos enlaces yo se los comparto el día de mañana con la grabación, solamente quería pues mostrarlos rápidamente y que los tengamos en cuenta y que recuerden ustedes un poco sobre los modelos de diseño instruccional y el diseño instruccional. Y refrescar, como les decía, los conceptos de recurso educativo digital, perdón, de repositorio, porque tienen mucho que ver, o van a tener mucho que ver, con el diseño
pensando en este primer entregable con el diseño de su recurso educativo digital. Entonces, rápidamente, pues yo siempre abro cada uno de esos enlaces que nos presentan en el curso para garantizar pues que no esté roto, ¿cierto? Que abran perfectamente y que no tengamos ningún inconveniente al respecto. El libro de modelos y principios de diseño instruccional, aquí también pues nos hablan de los modelos, nos hablan del modelo ADI. Este libro ustedes ya lo trabajaron en otros cursos, ¿cierto? Está aquí, modelo de diseño instruccional, entonces para que lo tengan en cuenta. Y el último de ellos, diseño y construcción de red. Ah, no, no, perdón. Este documento es para más adelante. Bueno, y la infografía que también ya la vimos. Todos abren correctamente. En el paso 3 nos dice, a partir de una problemática presentada en un área, asignatura o competencia de desempeño, organice los aspectos correspondientes al contexto institucional, perfil del estudiante, descripción del problema educativo, restricciones y recursos del contexto y solución propuesta, siguiendo los parámetros proporcionados en el formato análisis de problemática educativa. Es bueno recordar que ustedes ya han trabajado formatos de estos parecidos, formato de análisis de la problemática educativa, donde pues hablan del contexto institucional, hablan del perfil del estudiante, y cuando hablamos del perfil del estudiante estamos haciendo referencia a qué estudiante va a estar dirigido mi diseño, ¿cierto? Teniendo en cuenta el área, la temática, el curso, la edad de los estudiantes, entonces ahí hablamos del perfil, la descripción del problema educativo, entonces cuál es esa temática en la que los estudiantes tienen algún problema de aprendizaje, y a raíz de ello tenemos un micrófono abierto, por favor lo cerramos, y a raíz de ello pues decidimos tomar esa área y esa temática para trabajarla en este diseño, en esta planeación que vamos a hacer de nuestro recurso educativo digital, pero primero teniendo en cuenta el análisis de la problemática identificada. Restricciones y recursos del contexto, pues hay que hablar un poco cuál es la posibilidad de acceso a tecnología que tenemos dentro de la institución, si tenemos acceso a equipos, ¿cierto? Si tenemos acceso a un aula específica o dotada para el trabajo virtual o el trabajo de tecnología de información y comunicación, entre otras cosas, y una solución propuesta. En este mismo formato, en la parte 2 van a ir dos elementos fundamentales del desarrollo de este primer entregable, que ya vamos a hablar de ellos. Dice, proponga la construcción de un recurso educativo digital que contribuya a la solución de la problemática relacionada, identificando las características tecnológicas, pedagógicas y los estándares. Volvemos a hablar de los estándares de red en cuanto a empaquetamiento, licenciamiento y navegabilidad aplicables al red. Presente la propuesta a través de un organizador gráfico, mapa conceptual o mapa mental. Recuerden, cuando hablamos de organizadores gráficos, en este caso mapas mentales o mapas conceptuales, ustedes pueden trabajarlo en una herramienta digital virtual que sea para la creación de cualquiera de estos dos organizadores gráficos. En el caso particular mío, yo siempre digo que un programa o una herramienta para crear mapas conceptuales también me sirve para crear un mapa mental, o viceversa. ¿Qué diferencia un mapa conceptual o un mapa mental? Su estructura y la presentación del contenido del mismo, ¿cierto? Entonces, los mapas conceptuales tienen una estructura definida y una presentación del contenido de una manera distinta, de una manera clara, con más texto que el mapa mental. Y la estructura del mapa mental es completamente distinta. Pero entonces ustedes pueden escoger o trabajar un mapa conceptual o trabajar un mapa mental para hacer la presentación de esa planeación, más bien, de esa construcción del recurso educativo digital, ya teniendo clara
la problemática relacionada de acuerdo al área y al tema. Recuerden que cuando hablamos de recursos educativos digitales, los recursos educativos digitales son productos digitales creados en una temática específica, los cuales buscan mejorar el aprendizaje o ayudar en la problemática del aprendizaje de los estudiantes en ese tema en particular y que son evaluables, que son reutilizables, que son descargables, interoperables, entre otros aspectos. Bueno, después nos dice, revise el capítulo 3 del libro electrónico multimedial, diseño y construcción de red. Tal vez lo cerré, no, tal vez no lo abrí. Vamos a abrirlo porque es muy importante. Recuerden que siempre que nosotros entramos a un libro electrónico multimedial nos lleva al capítulo 1. Entonces aquí nos dicen que vayamos al capítulo 3. ¿Por qué? Porque en el capítulo 3 nos va a hablar de cómo es el desarrollo del red y nos va a hablar de algunas herramientas. Algunas, yo diría que aquí están las más conocidas para el desarrollo, para la creación de recursos educativos digitales. Entonces está Ardorra, Constructor 2.0, Cuadernia, que en estos momentos no está funcionando, le están haciendo algunas adecuaciones, entonces a veces abre, a veces no abre, pero para este primer entregable podemos tenerla como referencia para lo que nos va a pedir el entregable. Hot Potatoes, Lean, SonaClip o JClip y Excel Learning, que es, yo diría, la más conocida y la más utilizada. Entonces es importante que tengamos en cuenta estas herramientas, además de algunas otras que ustedes puedan consultar. De una vez les digo, ni Canva es una herramienta para crear recursos educativos digitales, ni Genially, ni Classroom, ni Quizzes, para que pues, vayamos teniendo un poco más claro esa clasificación de las herramientas como tal. Bueno, dice, y documéntese acerca de herramientas para la producción de red. Elabore un cuadro comparativo y seleccione las herramientas más apropiadas para la construcción de recursos educativos digitales. Entonces, tenemos que crear un cuadro comparativo. ¿Dónde va ese cuadro comparativo? En la parte 2 de este formato, análisis de problemática educativa. Entonces, acá, herramientas para la construcción de red, ahí vamos a colocar ese cuadro comparativo. Entonces dije, elabore un cuadro comparativo donde exponga diferentes herramientas para la construcción de red, seleccione y justifique la herramienta más apropiada para la realización del red propuesto. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes hacen el cuadro comparativo y después de hacer el cuadro comparativo con las herramientas, 5 o 6 herramientas, debajo de ese cuadro comparativo van a colocar qué herramienta escogerían ustedes para la creación del recurso educativo digital y por qué. ¿Listo? Nos dice, exponga los avances del entregable 1 según las indicaciones del profesor que orienta el curso. Si ustedes desean exponer avances, que yo les revise algún tipo de avances, quiero recordarles que me los pueden enviar o a través del correo electrónico o a través del tablero de anotaciones haciéndome la salvedad que es un avance. Avance entregable 1, me escriben algo en el editor de texto y me envían el documento. Yo lo reviso y les hago las observaciones que sean necesarias. ¿Sí? Tentativamente nosotros tenemos otro encuentro dentro de 15 días aproximadamente. Ese encuentro también está establecido para eso, para que despejemos dudas y presentemos algún tipo de avance. Pero si ustedes quieren hacerlo antes, lo que les digo, pueden enviarme el documento y si necesitan algún tipo de asesoría antes de ese momento que nos volvamos a encontrar, yo estoy disponible todos los días de 7:30 a 11:30, de 2:30 a 5:30, de lunes a viernes. Los sábados de 8 a 11, los sábados en la tarde no, los domingos no. Me pueden escribir a través del WhatsApp, llamar, contactar por Skype, que ya Skype va a dejar de funcionar y va a quedar todo unificado en Teams. Entonces me pueden contactar por Teams o enviar las preguntas
o las interrogantes que tengan también o a través del tablero de anotaciones o cualquiera de los correos. Por WhatsApp únicamente preguntas concretas, no recibo avances a través de WhatsApp y por favor cuando me escriban por el WhatsApp no se les olvide darme su nombre completo y decirme a qué grupo pertenecen, a qué curso pertenecen, porque me escriben, hola profe, tengo esta inquietud, tengo una inquietud y con quién hablo, de qué curso eres, de qué actividad estamos hablando, porque pues tengo varios cursos, entonces es importante tener esa contextualización para poder ayudarles y despejarles mucho mejor la duda que se pueda presentar. Dice, documentese acerca de diferentes modelos de diseño instruccional y elija entre ellos el que empleará para la construcción del red. Propuesto justificando su selección. Realice una infografía en la que presente esta información e intégrela al entregable 1. Para el diseño de la infografía puede apoyarse en herramientas digitales como Visme, Vengai, Canva, Pictochart, Snap, Book, Kongol o cualquiera de su preferencia. Entonces, ¿ahí qué pasa? Escogemos la herramienta de diseño instruccional, creamos el diseño instruccional y hacemos la presentación de ese diseño instruccional en esa infografía que la podemos hacer en cualquier herramienta. Y también la agregamos a la parte 2 del formato de análisis, modelo de diseño instruccional. A través de la infografía muestre diferentes modelos de diseño instruccional, elija entre ellos el modelo que empleará en la construcción del red propuesto, en el entregable justifique su selección. Incluya capturas de pantalla y el enlace de acceso a la infografía realizada. Y el sexto dice, el paso 6, perdón, de acuerdo a la propuesta de recurso educativo digital y el modelo de diseño instruccional elegido, diligencia la información solicitada en el formato diseño de red. Y con la herramienta seleccionada para la elaboración del red, diseñe un recurso educativo digital en respuesta a la problemática identificada para el contexto educativo. Entonces aquí tenemos el otro formato de diseño de red. Este formato, pues, título del curso, o más bien título del recurso educativo digital, ¿cierto? Recuerden que es una temática muy específica, autor o autores. ¿Por qué? Porque en esta actividad podemos trabajar en grupo máximo 3 personas por equipo, o también lo pueden hacer de manera individual. El objetivo, el tiempo estimado, los conceptos claves, el enfoque pedagógico, el modelo de diseño instruccional que utilizamos, la metodología, el tipo de recurso educativo digital, ¿cierto? Hablando como tal de la herramienta y cuál va a ser ese tipo de recurso que vamos a trabajar. Y la ruta de formación, que tiene que ser muy corta. ¿Por qué tiene que ser esa ruta de formación muy corta? Porque, como les digo, los recursos educativos digitales están creados en una temática muy específica. Entonces, en ese orden de ideas, pues, son temáticas que se trabajan en 1 o 2 clases máximo normalmente, para que, por favor, lo tengan muy en cuenta. Y en el paso 7, pues nos habla de la estructura del documento que debemos presentar, un documento tipo informe escrito, enviado en PDF, con portada, introducción, el concepto de recurso educativo digital, la descripción del red seleccionado, recuerden que debemos describirlo, enviar el enlace del red y enviar el enlace del repositorio, los 2 formatos, el de análisis de la problemática y el formato de diseño, y dentro del análisis del formato de análisis de la problemática, pues debe ir el cuadro comparativo, la escogencia de la herramienta para crear el red y el modelo de diseño instruccional, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Es importante siempre revisar este documento de instrucciones generales, donde nos muestra, pues, como su nombre lo dice, instrucciones generales para el desarrollo del curso, organizar los tiempos, leer el curso virtual portable, participar en el foro punto de encuentro que estará disponible a partir del día de mañana, revisar la rúbrica, elaborar los entregables, seguir las instrucciones establecidas por el profesor y por la rúbrica, utilizar los formatos establecidos, ¿cierto? Aquí nos da pues algunas otras indicaciones sobre la rúbrica del curso, el sílabus, los glosarios, los eventos académicos, participar en los encuentros sincrónicos,
participar en los eventos académicos, están invitados nuevamente a Sala de Experiencias Digitales. La conformación de equipos de trabajo, que es máximo 3 personas o 3 estudiantes por grupo, también lo pueden trabajar de manera individual, ¿cierto? Y aquí el formato de entrega, pues que ya les comenté qué es lo que debe contener ese documento, enviarlo en PDF, recordar revisar el lenguaje técnico, redacción con lenguaje técnico, revisión gramatical y ortográfica, actividad de tipo individual o grupal. El documento se debe enviar en PDF, lo creamos en Word, colocamos pues los conceptos de red, el red seleccionado, las capturas de pantalla del análisis del red, los 2 formatos, ¿cierto? En un solo documento, en Word, después lo pasamos a PDF y lo grabamos con el primer nombre, raya a piso, apellido, raya a piso, entregable, raya a piso 1. Todos los miembros del grupo deben enviarme el documento con el fin de evitar que alguno de ustedes se me quede sin calificación. Evitar tildes, señas, caracteres especiales para que no tengan conflicto en el momento de subir su entregable. Y por último, un par de ejemplos de cómo debe quedar el documento. Una introducción, el concepto de recurso educativo digital, la descripción del red seleccionado, ¿cierto? La presentación que deben hacer, hablando pues del análisis que se le hace al red, el enlace del red, algunas capturas de pantalla, el primer formato, el organizador gráfico, el cuadro comparativo, la escogencia de la herramienta que vamos a utilizar y para crear nuestro red y por qué. El segundo formato, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Y este otro, pues, es muy parecido, una introducción, el concepto de red, las capturas de pantalla y el enlace a la presentación. El primer formato. El cuadro comparativo. El modelo de diseño instruccional. El segundo formato. Las conclusiones y las referencias bibliográficas. Bueno, buenas noches nuevamente a los que fueron ingresando. Si hay alguna pregunta, por favor, me alzan la mano. Gracias. Pérez, buenas noches. Muy buenas noches, mi profe. Una pregunta, ese ejemplo que nos acaba de dar, ¿será que usted podría compartirnoslo? No, señor, No se puede. Esos documentos no permite la universidad compartirlos. Es una manera de ejemplo. Bueno, sí. Gracias. No se puede, con gusto. De todos modos, pues ustedes mañana van a tener la grabación de este encuentro a través de mi canal de YouTube. Yo les comparto desde mi canal de YouTube la grabación. Les voy a enviar algunos documentos, más bien algunos enlaces con de algunos documentos que pueden ser útiles para el desarrollo de su entregable, como los repositorios, como información de los modelos de diseño instruccional, el mapa conceptual con los estándares de creación de un recurso educativo digital, y a partir de ello y de la información que encuentran en la plataforma, pues también pueden ir construyendo su documento. Tentativamente tenemos un nuevo encuentro en 15 días. Recuerden de todos modos que si tienen antes alguna pregunta, alguna inquietud con respecto al desarrollo del entregable, no duden en comunicarse conmigo. En la plataforma encuentran toda la información al respecto. Entonces, para que pues en el momento que lo necesiten pueden comunicarse y con mucho gusto les estaré ayudando en lo que esté a mi alcance.
Recuerden que en las instrucciones del entregable como tal, en las instrucciones generales del curso, ahí muestra que lo pueden hacer de manera individual o de manera grupal, máximo 3 personas por equipo. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo más que me deseen comentar? ¿Alguna otra inquietud? Nada, bueno. Entonces eso era lo que yo tenía para compartirles en la noche de hoy. Recuerden, plazo máximo es entregable 4 de mayo. Los invito a que vayan revisando, vayan consultando. Mañana les envío la grabación. Y los otros enlaces que les dije para que se puedan ustedes apoyar. Sí, Ingrid. Profe, buenas noches. Una pregunta. ¿El trabajo es individual o en grupo? Acabé de mencionarles que pueden hacerlo de manera individual o máximo 3 integrantes por grupo. Recuerden que toda esa información la encuentran en las instrucciones generales del curso. Ahí saben ustedes también que pueden trabajar de manera grupal, máximo 3, o de manera individual. ¿Listo? Bueno, entonces nuevamente bienvenidos. Me alegra mucho ver, ¿no?, como les dije, nombres ya conocidos. De todos modos, pues estamos en contacto. Feliz resto de semana. Síganse cuidando. Feliz noche y bendiciones para todos. Que estén muy bien. Felicidades. Chao. Bueno, gracias. Muchas gracias, profesor, muy amable. Felicidades. Profe, muchas Feliz gracias. noche. Feliz noche. Vale, Bueno, con muchas gusto. gracias, profe. Feliz noche. Hasta luego, Chao. profe. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias.